Me ha correspondido hablar sobre hemorragia, el riesgo y la prevención. Lo primero que quiero demostrarles es que cuál es la situación actual de esta condición. La hemorragia posparto es la causa más común de mortalidad materna y esa es la responsable entre el 25 y el 30% de todas las muertes maternas. Para que tengan una idea del impacto que tiene esta condición en la salud de las mujeres, cada minuto se mueren 4 mujeres. De esas 4 mujeres que se mueren, una es por hemorragia posparto. La gran mayoría de la hemorragia posparto sucede básicamente por problemas del tono uterino, 60-70%. También quiero decirles que existen múltiples consensos frente al manejo de la hemorragia, pero que en realidad lo que se logra evidenciar es que hay una subestimación del riesgo y de la magnitud del sangrado cuando éste se presenta en vivo. También que hay unas carencias con relación a los modelos predictivos que nos permitan situar a las pacientes de riesgo en un escenario adecuado de atención. Hay muchísimas definiciones con relación a la hemorragia posparto. Quiero llamarles la atención con las fechas en las que aparecen por primera vez estas definiciones. En 1962 se hablaba de hemorragia con pérdidas mayores de 500 cc después del parto vaginal y de 1000 después del parto cesárea. Posteriormente, en el 91 se intentó adicionar el concepto de un descenso en el hematocrito con relación al hematocrito anteparto. Posteriormente, cerca del 2012 se habló de la necesidad que tienen estas pacientes que sangran de tener una transfusión sanguínea. Pero el término que actualmente se considera o que se está utilizando con mayor frecuencia es lo anterior, pérdidas mayores de 500 cc en el parto y más de 1000 cc en el tema de cesáreas, pero con un sangrado excesivo, que lo importante del sangrado es que ocasione tantos síntomas desde la perspectiva de la palidez, el vértigo y el síncope y signos de hipovolemia, bien sea hipotensión, tensión arterial sistólica por debajo de 90 o taquicardia o liguria. Y esto tiene que estar relacionado al nacimiento, bien sea por parto vaginal o por cesárea. Esta tabla se las traigo porque resume en términos generales las definiciones de las múltiples guías que existen a nivel mundial. Les llamo la atención con relación a que algunas definiciones hacen referencia al volumen de pérdida, otras las asocian a la vía de nacimiento, otras las asocian con los tiempos en 24 horas, antes de 24 horas, y otras utilizan los signos clínicos adicionales. ¿Qué significa esto? Pues que no hay un consenso todavía hablando del concepto de hemorragia posparto, pero el mensaje para llevar a casa en general es esta pérdida sanguínea en un volumen entre 500 y 1000 o que esté asociado al nacimiento y adicionalmente que produzca cambios hemodinámicos. Varias clasificaciones con relación al tiempo de ocurrencia. La gran mayoría de las hemorragias posparto ocurren en las primeras 24 horas. Hay un porcentaje mucho menor que ocurre después de las 24 horas que se llaman secundarias. Y con relación a la severidad, está asociado básicamente al volumen. Pérdidas sanguíneas calculadas después de un nacimiento por encima de 1000 se considera una hemorragia severa. ¿Qué pasa entonces con la incidencia? Lo que hemos podido notar es que la incidencia varía dependiendo de los criterios que se utilicen para hacer el estudio y el diagnóstico de hemorragia posparto y dependiendo del método de estimación de la pérdida sanguínea. Si lo que se utiliza es una escala visual, que es en la gran mayoría de los estudios, lo que representa es que el margen de error puede variar entre un 10 y un 20% de subestimación de la pérdida sanguínea. Otro punto a tener en consideración es que las tendencias
en poblaciones a través del tiempo sugieren un aumento de la incidencia o de las tasas de hemorragia posparto. Este estudio quiso revisar todos los casos de hemorragia posparto que se habían presentado y cómo el equipo que atiende esas pacientes respondieron frente a el diagnóstico y frente al tratamiento y todo el concepto de calidad que generaría atender a una paciente con hemorragia. El mensaje que les quiero dejar es que la paciente con hemorragia no severa es la que tiene, en términos generales, menor reconocimiento y menor habilidad del personal médico para reconocerla. El factor clave y pronóstico en las pérdidas sanguíneas es la falta de reconocimiento de los signos y síntomas de severidad. Y esto nos sugiere efectivamente que hay un compromiso en la calidad del manejo de la hemorragia posparto cuando se compara la hemorragia no severa a la severa, y es de alguna manera lógico porque una hemorragia severa pues es mucho más catastrófica, mucho más visible y efectivamente alerta más a todo el personal. Aquí les quiero mostrar la tendencia que le hablaba de la incidencia de hemorragia posparto. La línea azul es la hemorragia posparto en general, pero también notamos que el mayor aumento obedece básicamente a la hemorragia por atonía uterina. Y aquí también les muestro la misma tendencia, pero adicionándoles básicamente cómo las pacientes que tienen hemorragia posparto, cuando son reconocidas, están más asociadas a la transfusión, y esto puede obedecer, uno, a que se baje el umbral de requerimiento para usar sangre, o dos, a la sensibilización del grupo médico que interviene más rápido y toma decisiones de transfusión mucho más rápidos. En estas gráficas lo que les quiero mostrar es cómo las incidencias pueden variar dependiendo de la región donde se estudie. Si ustedes ven, en la parte de arriba siempre van a tener más o menos la prevalencia total de hemorragia posparto, y en la parte de abajo, cuando lo tengan, son los valores de hemorragia posparto severa. Y ustedes dirán, bueno, en África entonces están muy bien, porque tienen una prevalencia de hemorragia posparto severa muy bajita. Pero esto posiblemente es explicado por su registro. Hay muchísimas muertes en área rural que no se alcanzan a detectar, pero yo sí les quiero llamar la atención sobre todo el concepto de Latinoamérica. Para nosotros la hemorragia posparto definitivamente es un problema de salud pública. Muy bien, entonces hablemos de los factores de riesgo. Hace muchísimo tiempo hablamos de los factores de riesgo para hemorragia posparto. En general esto no ha cambiado. Esto es una publicación del 2014 y hace alusión básicamente que las pacientes con placenta previa, con abruptio de placenta, las pacientes con multiparidad, las pacientes con preeclampsia, las pacientes con un tercer periodo del parto prolongado aumentan el riesgo de desarrollar o de presentar una hemorragia posparto. E igual les llamo la atención sobre los datos del 2005 y 2012, donde en general esos datos se han sostenido en el tiempo. Es decir, que los factores son relativamente conocidos desde un tiempo atrás, pero el mensaje que les quiero también dejar es que 2/3 de las pacientes se pueden presentar sin factores de riesgo, lo cual implica que cualquier mujer que tenga un nacimiento, bien sea por parto vaginal o por parto por cesárea, tiene riesgo de desarrollar una hemorragia posparto. Ahora bien, con relación a la etiología, yo aquí no me voy a demorar porque supongo se va a tratar en los conferencistas posteriores. En términos a la etiología, nosotros hablamos de las mnemotecnia de las 4T, tono, trauma, tejido y trombina. La más prevalente son los temas de tono, 70%, trauma 20%, tejido 10% y trombina menos del 1%. Y ustedes podrán ver aquí cómo los factores de riesgo, todo lo que pueda afectar
la fibra o el tono uterino, la sobredistensión uterina, pues va a ser un factor de riesgo, claro, para el paciente para que desarrolle hemorragia posparto. Lo mismo todo lo que lleve a retención de tejido placentario, bien sea un alumbramiento anormal o un cotiledón retenido, también va a generar aumentar el riesgo. Todos los traumas, desgarros, laceraciones del periné o del cervix también pueden llevar a una hemorragia posparto. Y por último, las alteraciones de coagulación, que son mucho más raras y que cuando se presente una hemorragia posparto, esta mnemotecnia nos permite ir descartando oportunamente cuál es la etiología y la causa de la hemorragia posparto. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer con la prevención? Pues la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primera tiene que ver con todas las acciones que nosotros hagamos antes de que se desarrolle o se presente la condición, que para este caso es hemorragia posparto. Aquí tenemos clasificación del riesgo. Si logramos identificar previamente con los factores que le mostré en las diapositivas anteriores, pues usted debería ir pensando que esa paciente va a tener un riesgo de hemorragia posparto y debería ir pensando en el nivel de atención para ellas. Los niveles de hemoglobina, claro, la paciente con anemia al final del embarazo, pues tiene mayor riesgo y tolera menos las pérdidas sanguíneas que se van a presentar. Por eso una medida preventiva es mantener y llegar al final del embarazo las pacientes con hemoglobinas por encima por lo menos de 11. La disponibilidad de los recursos, si yo estoy en una institución donde no puedo tener la disponibilidad de hemoderivados, donde no puedo hacer una embolización selectiva o donde no tengo el recurso disponible para tratar una complicación por una hemorragia posparto severa, pues nosotros deberíamos ir tomando una decisión responsable de remitirla a otra institución. Y lo tercero, y lo que sí tenemos que hacer de manera rutinaria, es el manejo activo del tercer periodo del parto, entendido con 3 actividades: la aplicación de uterotónicos, el pinzamiento del cordón y la tracción controlada del cordón. Hay una prevención secundaria que no lo vamos a hablar, que son todos estos protocolos de código rojo, los balones intrauterinos, los trajes antichoque, que hacen parte ya del tratamiento una vez la hemorragia se ha instaurado. Y mucho menos, y perdónenme aquí la diapositiva, las complicaciones que normalmente no vemos después de que estas pacientes hacen hemorragias severas. ¿Qué dice entonces del manejo activo del tercer periodo del parto? Básicamente que nos protege. ¿Nos protege contra qué? Contra pérdidas de sangre mayores de 500, mayores de 1000. Nos protege para que la paciente no tenga descensos de hemoglobina por debajo de 9. Nos disminuye la necesidad de transfusión y nos disminuye la necesidad de uterotónicos adicionales. Y si miramos los porcentajes no son bajos, estamos hablando cerca del 62, 68%, cerca del 83%. O sea que realmente el manejo activo del tercer periodo del parto es una actividad que tenemos que hacer siempre. Y el otro punto es que no altera o no tiene diferencias con relación a la retención placentaria. Eso se los traje para que ustedes miren. Es una comparación de las diferentes guías a nivel mundial, las más importantes o por lo menos las que nosotros más consultamos. Quiero llamarles la atención en las fechas de publicación de estas guías y esto es una de las razones que puede explicar por qué la variabilidad entre guía y guía se pueden presentar. Nosotros generalmente, digo para Colombia, nos enfatizamos mucho en el tema de la guía de la FIGO y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las conclusiones de toda esa tabla? En general, la gran mayoría de organizaciones internacionales utilizan la vía intramuscular como vía de elección. La vía endovenosa se sugiere que no sea embolo. Y aquí hay otra cuña y por eso lo puse entre comillas. No hay claro una definición sobre lo que es bolo. ¿Qué es bolo? No está muy claro todavía si está diluido en 10, en 15, en 20. Pero se sugiere no en bolo directo por los cambios cardiovasculares que puede producir la
inyección de oxitocina directa. Una alternativa de la vía endovenosa son en diluciones de cristaloides, eso es una alternativa, y en cesárea se recomienda hacerla de una manera diluida. Pero al final terminamos diciendo que se deben seguir los protocolos locales. Y esto es una invitación a que todos conozcamos cuáles son las guías de manejo de hemorragia posparto que el Ministerio de Salud, en asesoría con las personas que más manejan esta patología en Colombia, lo diseñaron. Otro punto a aclarar es cuál es el tiempo de aplicación de la oxitocina, en la salida del hombro anterior o después de que se remueva la placenta. La verdad es que no hay diferencias, ni en el sangrado, ni en la placenta retenida, ni en la hipotensión materna, ni en el tercer periodo del parto, ni en los cambios de hemoglobina. Lo importante es que usted, si se le olvidó no ponerlo en la salida del hombro anterior, póngaselo después de que salga la placenta, pero póngaselo. Porque la verdad es que hasta el momento no hay un momento que muestre más beneficio que otro. El uterotónico de elección es la oxitocina en todas las guías. Cuando hablamos de ergometrina, decimos que es tan eficaz como la oxitocina, pero tiene efectos secundarios mayores. La Organización Mundial de la Salud y la FIGO la consideran de segunda línea, cuando efectivamente no haya oxitocina. Y con relación al misoprostol, también es de segunda línea, es una recomendación de FIGO, específicamente en los sitios donde no se dispongan de otro uterotónico. Sugieren que para países en vía de desarrollo puede ser útil en zonas alejadas y adicionalmente agregan el masaje uterino dentro de la intervención. Segunda actividad, pinzamiento del cordón umbilical. Lo que hay que reconocer es que entre el 25 y el 60% de la circulación fetal está en la circulación placentaria. Un pinzamiento precoz puede disminuir entre 20 a 40 mililitros por kilo de sangre, que eso equivaldría para el bebé a 30 a 35 miligramos de hierro menos. Hay que tener y aquí es donde aparece todo el discurso de si se pinza precozmente o si se pinza tardíamente. Si ustedes se imaginan el impacto en la concentración de hierro en un bebé, digamos a término, entonces hay que tener mayor precaución en los prematuros. Y el otro punto es referente a la influencia de la gravedad, que si hay que bajar el bebé 20 centímetros del introito vaginal. Aquí ya están apareciendo artículos que sugieren que eso no es necesario. ¿Ok? Estos son unos datos que sugieren la comparación del pinzamiento temprano al pinzamiento tardío. Los voy a leer como está la diapositiva, pero quiero que lo invirtamos. El pinzamiento temprano produce menos hemoglobina en el recién nacido, menos hemoglobina en el recién nacido a las 48 horas, produce mayor deficiencia de hierro de esos bebés en 3 y 6 semanas, disminuye o los bebés tienen menos peso y obviamente el pinzamiento precoz protege contra la ictericia neonatal. Dicho de otra forma, al revés, el pinzamiento tardío mejora la hemoglobina del recién nacido a las 48 horas, también mejora las concentraciones de hierro de esos bebés entre 3 y 6 meses, mejora el peso del bebé y obviamente sí aumenta un poco la ictericia neonatal. Con relación al tema de la mamá, el pinzamiento precoz y al sangrado, no hay diferencias con relación al sangrado y no hay necesidad tampoco, ni aumenta la actividad de remover la placenta o la necesidad de transfusión. ¿Cuál es la recomendación entonces? La recomendación es que siempre que sea posible retrasar el pinzamiento del cordón al menos 60 segundos, idealmente en pacientes prematuros, ya que esto también disminuye hemorragia ventricular y menor necesidad de transfusión para el bebé.
La tracción controlada, ya voy a acabar, realmente tiene un efecto marginal en la prevención de la hemorragia posparto, pero sí hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que sugiere que se debe realizar en sitios donde que no se debe realizar en sitios donde el personal no esté entrenado. ¿Listo? Pero la recomienda cuando haya un personal que tenga las competencias y las habilidades para manejar una posible retención. Y ya esta es mi última diapositiva, les quería traer el diagrama o las recomendaciones del Ministerio de Salud en Colombia para el manejo activo del tercer periodo del parto. Y aquí lo que decimos es que la oxitocina debe aplicarse entre 5 a 10 unidades intramusculares al salir del hombro anterior, y si la paciente tiene vena canalizada se puede utilizar diluida, pero pasar lentamente o por lo menos no menos de 3 minutos. Si no hay oxitocina, estaríamos autorizados para manejar en nuestro país el misoprostol. Mantenemos la recomendación de que la tracción controlada del cordón no está recomendada en lugares donde el personal no esté capacitado. El pinzamiento del cordón temprano menor a 1 minuto solo está recomendado en pacientes con asfixia perinatal, desprendimiento de placenta, ruptura uterina, desgarro de cordón o paro cardiorrespiratorio. Y nosotros sí mantenemos para Colombia la idea de masaje uterino cada 15 minutos en las primeras 2 horas. Muchas gracias.